Bueno, a ver, está o no. Ahí sí. Ya. Saliendo de la agricultura, formas de agricultura alternativa, vamos a entrar de lleno al tema de la energía. La energía en los ecosistemas. Energía en los agroecosistemas. ¿Por qué es tan importante, cierto, la energía en los agroecosistemas? Bueno, porque todo es energía, ¿cierto? Recuerden que Tesla ya nos decía que si queríamos comprender el universo, teníamos que pensar, ¿cierto?, en ondas y en energía. Entonces, ¿qué tenemos aquí enfrente, cierto? Lo que tenemos es una onda, una representación de una onda, pero esta es una representación bidimensional de una onda, porque una onda es en realidad una espiral. Ya no sé si ustedes se acuerdan de la película de Matrix, cómo se mueven las balas en el aire, ¿cierto? Así igual se mueve una onda, ¿cierto? Una ondulación, una eh, estimulación energética del entorno, ¿cierto? Se va a ir disipando de esa forma, o como pueden verlo ustedes también en cuando cae una gota de agua, ¿cierto? Todas las ondulaciones que se forman alrededor, ¿cierto? Y que empiezan a disiparse. Eso es una onda, ¿ya? Entonces, cuando nosotros una onda la podemos proyectar bidimensionalmente, vamos a ver esto, ¿cierto? Pero si ustedes lo ven tridimensionalmente, entonces esto es como un resorte, ¿ya? Y esta onda bidimensional, ¿cierto? Tiene caracteres que la caracterizan, ¿cierto? Como su longitud de onda, ¿cierto? O su amplitud de onda y la frecuencia, ¿cierto? Y es así como tenemos distintas formas de energía o de lo que nosotros podemos percibir, ¿cierto? Nosotros somos bastante limitados a la hora de percibir ondas. Ya nuestros ojos, por ejemplo, ven eso nada más, ¿cierto? Ese rango de luz visible que se encuentra entre el espectro rojo y el espectro violeta, ¿cierto? El infrarrojo no lo vemos y el ultravioleta tampoco. Ni hablar de ver rayos X o ondas de radio, ¿cierto? No, no existe. Sin embargo, existen organismos que sí pueden ver esas cosas, ya como los peces, como... A ver, déjenme que les voy a hacer un ejercicio. Aquí tengo un control remoto. Hagan esta prueba ya, porque ustedes la pueden ver también en su celular. Fíjense, si yo miro el control remoto y lo apunto, no veo nada, ¿ya? No lo veo, no veo la radiación. Pero la cámara sí lo ve, miren. Pruébenlo ustedes con la cámara de sus celulares, ¿cierto? Pueden darse cuenta que ustedes no pueden ver esa, esa pulsación de luz, pero la cámara sí, fíjense. ¿Ven? Ahí se ve la pulsación, fíjense. Bueno, fíjense ustedes con su celular cómo el celular puede captar la radiación infrarroja que ustedes no ven, ¿ya? Para que se sientan ciegos. Bueno, los peces pueden ver eso, ¿ya? Los perros, eh, varios otros seres vivos. Somos nosotros los que estamos limitados. También, por ejemplo, nosotros podemos estar al lado de un ratón y un ratón se está gritando con otro ratón y nosotros no los vamos a escuchar, porque ellos hablan, ¿cierto? Con ultrasonido, ¿cierto? Unas ondas de radiación más pequeñas que nosotros no logramos percibir. Pero sí lo escuchan los perros, ¿cierto? Los perros pueden escuchar a los ratones mientras conversan, mientras que para nosotros va a haber una, un silencio total, ¿ya? No vamos a escuchar nada. A lo más vamos a escuchar unos pequeños chillidos, así como...
Y eso es todo lo que vamos a escuchar de lo que van a estar hablando las ratitas. ¿Mm? Y es porque nosotros estamos limitados. Nosotros podemos percibir muy poco de todo lo que existe, ¿cierto? Porque las vibraciones que nosotros percibimos son mínimas, ¿ya? La luz visible, lo que nosotros podemos escuchar, ¿cierto? Y como les digo, un montón de otros organismos están mucho más capacitados que nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que observamos muy poco en realidad de lo que tiene el universo, ¿cierto? Porque sabemos, por ejemplo, que un 70 a un 80% de nuestra realidad es información procesada que ingresa por nuestras retinas, ¿cierto? Son los ojos, de alguna forma, los que nos permiten ver esta realidad, sabiendo que el 80% de la realidad entra por ahí. Pero tenemos que asumir que esa realidad es bastante limitada, ¿cierto? Es muy poco lo que nosotros podemos ver en realidad y muy poco lo que podemos oír y escuchar. Prácticamente, y considerando a otros seres vivos, nosotros somos ciegos y sordos. ¿M? Y pueden darse ustedes cuenta cómo nuestro mundo está conformado por distintos aspectos que de alguna u otra forma se relacionan a la ondulación, ¿cierto? Entonces, entendiendo aspectos de que todo es ondas de energía, ¿cierto? Vamos a entender que hay ondas de energía que tienen más carga energética que otras, ¿cierto? Una longitud de onda larga que tiene baja frecuencia va a tener poca energía, pero una vibración de alta frecuencia o de longitud de onda corta va a ser muy energética, ¿ya? Entonces hay energías que a nosotros nos pueden gatillar, dañar, ¿cierto? De hecho, la luz ultravioleta daña nuestra piel, ¿cierto? Eh, los elementos radioactivos destruyen nuestros tejidos, ¿cierto? El horno microondas, yo no sé si metería mi mano a un horno microondas, ¿cierto? Sabemos lo que va a ocurrir. De hecho, se habla mucho también de las ondas de frecuencia de los celulares, ¿ya? Ni hablar de toda la conspiranoia que hay detrás de las 5G. Tiene que ver justamente con esto. Pero, así como de la luz visible que nosotros vemos blanca, ¿cierto? Pero que podemos descomponer, ¿cierto? Fíjense ustedes cuando están regando, mientras más pequeña sea la gotita de lluvia, o la gotita de partícula de agua eh, que estén asperjando, eh, cuando la onda de la luz, ¿cierto?, choca con la pared de la gota de agua, esta pared la va a reflejar según el ángulo de su longitud de onda, ¿cierto? Según el ángulo de su longitud de onda, sí, muy bien. Entonces, a mayor longitud de onda va a salir disparada hacia un lado y a menor longitud de onda va a salir disparada hacia otro lado. Ahí es cuando se produce el efecto prisma y nosotros podemos ver un arco iris, ¿cierto? Entonces, la luz blanca se degrada en cada uno de sus colores porque cada uno de sus colores pertenece, ¿cierto?, a un ángulo distinto según la longitud de onda que chocó. Y nosotros podemos determinar estos colores, porque como les digo, nosotros lo vemos en un arco iris y lo vemos cuando regamos. Entonces, para el estudio de la física, cada uno de los colores que nosotros observamos tiene un rango de longitud de onda bien específico. Entonces el color violeta, que es el de longitud de onda más baja que nosotros podemos percibir, se encuentra entre los 380 y los 450 nanómetros de longitud de onda. Y el color rojo, que son las longitudes de onda más altas que podemos percibir, están dentro de los 620 a los 750 nanómetros de longitud de onda. Entonces lo que nosotros podemos ver con nuestro ojo, los colores que nosotros percibimos, se van a encontrar siempre entre los 380 y 750 nanómetros de longitud de onda. Así de ciegos somos, ya. No podemos ver nada más que ello. Y todo ese rango de luz visible tiene, ¿cierto?, cantidades que se pueden absorber de ese color o de ese espectro de luz, ¿ya? Y hay
distintas moléculas que pueden absorber, ¿cierto?, longitudes de onda. A esos les llamamos pigmentos. Pero hay pigmentos que no solo pueden absorber esa energía, sino que la pueden mantener o transportar o transmitir, ¿cierto? Entonces, vamos a estar hablando de pigmentos fotosintéticamente activos. Y aquí en el gráfico podemos observar 4 distintas moléculas y cómo reaccionan o cuánta cantidad de luz absorben dependiendo de la longitud de onda que les estemos enviando, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, la clorofila A y la clorofila B, que tienen sus picos de absorción en los colores azul-violeta y en los colores rojo-anaranjado, ¿cierto? Por lo tanto, cuando ustedes ven algo de algún color, lo que están viendo en realidad es la longitud de onda que se refleja, mientras que la longitud de onda que se absorbe es el color que nosotros no vamos a ver. Ejemplo, si ustedes ven algo negro, quiere decir que esa sustancia absorbe toda la luz y no refleja nada. Entonces nosotros lo vemos negro. Cuando nosotros vemos algo blanco, es porque esa superficie está reflejando todos los colores, todos los patrones de luz. Entonces nosotros lo vemos blanco. Pero ¿qué pasa con las plantas? ¿Por qué las vemos verdes? Las vemos verdes justamente porque el color verde es el que no absorben, ¿ya? Están absorbiendo el color azul, el color naranja, el color violeta y el color, y el color rojo, ¿ya? Pero el verde amarillo no lo absorbe, entonces ese es el color que nosotros vemos. Ya nosotros, recuerden, vamos a ver siempre lo que está reflejando la sustancia, ya el resto lo absorbe. Pero también nosotros tenemos carotenoides, ¿cierto? Y los carotenoides están absorbiendo también más verde amarillento, ¿cierto? O sea, están reflejando justamente el verde rojizo, naranjo, y ese es el color que nosotros vemos en un carotenoide, ya en una raíz de zanahoria, una raíz de zanahoria que nosotros vemos amarillento naranjo, es justamente porque los otros colores del espectro los está absorbiendo. ¿Mm? Y si nosotros vemos una planta verde, es porque los otros colores del espectro también los está absorbiendo, ¿ya? ¿Y por qué es importante que absorban eh, en esas longitudes de onda, ¿cierto? Porque si absorben luz, van a estar tomando energía. Y esto es importantísimo, ¿ya? Porque si nosotros tenemos cualquier átomo, ¿ya?, que absorbe energía, en este caso en forma de la luz, el átomo, ¿cierto?, va a cargar energéticamente a un electrón. Y recuerden que existe el modelo atómico de Bohr, ¿cierto? Primero, a ver, hablemos del modelo atómico de Rutherford, ¿cierto? ¿Qué nos decía Rutherford? Que en el centro en el centro del átomo están los neutrones y los protones, ¿cierto?, unidos. Y los electrones están girando alrededor, ¿cierto? Eso nos decía Rutherford. Luego Bohr nos dijo, sí, efectivamente los electrones están alrededor, pero están alrededor orbitando, ¿cierto?, en distintos niveles de orbitales, en distintos niveles o orbitales. Entonces, los electrones que están pegados o más cercanos al centro van a tener cargas energéticas menores a los electrones que están más afuera, ¿cierto?, más en la periferia. Y eso es lo que ocurre, ¿cierto? Un electrón que se encuentra en su orbital normal absorbe un haz de luz y ese haz de luz lo carga energéticamente a un nivel orbital superior.
pero en ese estado el átomo no es estable. ¿Ya? Recuerden que cuando vemos un montón de átomos de alguna sustancia X, muy pocos de esos átomos son átomos en equilibrio. La gran mayoría, y esto dependiendo si la sustancia es más o menos radiactiva, en general va a estar compuesta por átomos en equilibrio y por isótopos. ¿Ya? Lo estoy llevando a química muy básica, ¿cierto? Recuerden la palabra isótopo. Un isótopo es un átomo que no se encuentra en equilibrio, pero recuerden que siempre van a buscar el equilibrio los átomos, ¿ya? Entonces, las sustancias son esta mezcla entre átomos e isótopos, ¿cierto? Buscando el equilibrio, ¿ya? Mientras menos estable sea, más radioactivo es. Y mientras más estable sea, menos radioactivo es. ¿Mm? Pero en general todas las sustancias son radiactivas, ¿cierto? Una más que otra. Entonces, aquí es donde podemos observar la diferencia, por ejemplo, en el fenómeno de la fosforescencia y la fluorescencia. ¿Por qué ocurre esto? Porque si yo tengo un electrón, ¿ya? Que absorbe luz y por ende se carga energéticamente, va a quedar en desequilibrio y va a tender a volver al equilibrio nuevamente, ¿ya? Entonces, si el electrón pasa de un nivel energético 1 a un nivel energético 2 y queda inestable, va a tender a volver al nivel energético 1. Si el electrón llegó al nivel energético 2 luego de que absorbió luz, entonces el electrón va a pasar del nivel energético 2 al nivel energético 1, liberando luz, ¿cierto? O liberando energía. Lo que ocurre es que el electrón absorbe energía, pero requiere liberarla, porque va a buscar de nuevo su equilibrio. La velocidad de esa liberación es la diferencia entre fluorescente y fosforescente. Cuando la emisión de luz es casi inmediata a la absorción de luz, vemos algo fluorescente. Pero si la emisión de luz es más tardía o más lenta o viene después que el momento de la absorción de la luz, entonces nosotros la llamamos fosforescencia, ¿cierto? Algo que brilla de noche. Esto ocurre con todos los átomos, ¿cierto? Específicamente los que pueden ser más o menos sensibles a absorber luz. Y eso es justamente lo que ocurre dentro de una planta, ¿cierto? Nosotros tenemos un nivel energético más bajo, le aplicamos luz cargándola energéticamente a un nivel más alto y luego ese nivel más alto o carga eléctrica yo la voy a transmitir a otro aceptor de electrones que está dentro del sistema, ¿cierto? Lo que le llamamos un fotosistema. Ya, esto ocurre en el cloroplasto, ¿cierto? Sabemos que el cloroplasto es un organelo de la célula vegetal, ¿cierto? Dentro de este orgánulo vamos a tener dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Esta membrana interna se pliega en sí misma, formando lo que nosotros llamamos tilacoides, ¿ya? Dentro del tilacoide va a haber un espacio tilacoidal que se llama, ¿cierto? Y si juntamos varios tilacoides en estas pilitas de monedas, ¿cierto? Es lo que se conoce como grana, ¿ya? Y lo que hay entre las distintas granas, el espacio entre granas, es lo que se denomina estroma, ¿cierto? Eso es, en general, el modelo de un cloroplasto, ¿ya? Y aquí tenemos la famosa clorofila, ¿cierto? Que la clorofila A y la clorofila B van a cambiar solo en ese radical, ¿cierto? En uno va a tener un amino, en el otro va a tener un aldehído, ¿cierto? Pero lo interesante de esta molécula de clorofila es que en el centro hay una molécula de magnesio. Y esa molécula de magnesio es la que tiene la posibilidad de absorber energía a través de un fotón de luz, ¿cierto? O como dicen bioquímicamente, excitarse, ¿cierto? Se excita con la luz. Y entonces aquí tenemos nuestro fotosistema, ¿cierto? Un montón Profe, de... Dígame. ¿cuál era la diferencia entre la clorofila A y la clorofila B?
el radical. Clorofila A es un amino, clorofila B es un aldehído. Ya, gracias, profe. Bueno, entonces aquí tenemos lo que se llama un fotosistema, donde tenemos un montón de clorofilas que se unen entre sí en lo que se llama complejo antena. ¿Ya? Entonces llega el fotón de luz y lo que hace el fotón de luz es excitar un electrón que viene de una molécula de agua, ¿cierto? Nosotros rompemos una molécula de agua, salen los protones hacia el medio y los electrones son los que se cargan de luz. Y esos electrones cargados pasan a al complejo citocromos, que se llama, que son distintos, o la cadena transportadora de electrones, ¿cierto? Que a medida que va pasando de uno a otro se va descargando de energía y esa energía es utilizada para sintetizar ATP, ¿cierto? Lo que ustedes vieron en biología como fotofosforilación, ¿ya? Y luego ese electrón pasa a otro fotosistema, ¿cierto? Al fotosistema 1. Primero funciona el fotosistema 2, que le llaman P680, porque se excita a 680 nanómetros de longitud de onda. Mientras que el fotosistema de 1 lo hace a 700 nanómetros de longitud de onda. Entonces estos mismos electrones que llegan acá del fotosistema 2 se vuelven a cargar, ¿cierto? Con fotones de luz. Y esos electrones cargados pasan, voy a poner aquí el puntero, pasan a una molécula que se llama de poder reductor, ¿ya? Entonces aquí quedan guardados esos electrones cargados, ¿ya? Entonces acá tenemos una molécula de agua, a esta molécula de agua se le roban dos electrones, esos dos electrones se cargan con luz, luego se descargan utilizando esa carga para hacer ATP y luego se vuelven a cargar y estos átomos cargados pasan al NADPH, ¿cierto? Acá es más de lo mismo, pero observando un poco en distintos volts, ¿cierto? En distintos volts tenemos el fotosistema 2, 680 a cierto nivel de carga, después lo disminuye, lo vuelve a cargar, después al NADPH, ¿ya? Aquí lo mismo, ¿cierto? Con otra forma de explicar, un poco más molecular, pero es lo mismo. Y, acá tenemos lo mismo, ¿cierto? Y tenemos lo que se llama la fase luminosa, que es las reacciones dependientes de la luz. Y luego también está lo que se llama la fase oscura o independiente de la luz, que es el ciclo de Calvin. Y aquí es donde se utilizan todos esos NADPH que produjeron en la fase lumínica, ¿cierto? Y el ATP también que produjeron en la fase lumínica. Esto sirve para pegar un dióxido de carbono, lo que se llama carboxilación, ¿cierto? Aquí está la molécula más importante para la vida sobre la Tierra, que se llama la rubisco, o la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa, oxidasa, ¿cierto? Así se llama. Esa es la molécula más importante porque es la que permite fijar CO2 del ambiente a una molécula de azúcar, ¿cierto? Entonces, todo el resto de la vida sobre la Tierra depende de eso. Y con 6 vueltas del ciclo de Calvin, entonces ya vamos a tener una molécula de azúcar, ¿cierto? Esto es lo que se llama anabolismo. Transformar moléculas simples en moléculas más complejas o más cargadas de energía, ¿cierto? El anabolismo, de ahí viene de ana, arma y cata, desarma, ¿cierto? El catabolismo es eh, lo contrario, ¿cierto? Tomar algo que está muy cargado energéticamente y pasarlo a un nivel energético menor. Y luego viene lo contrario, ¿cierto? Que es el catabolismo. Tenemos una molécula compleja y la tenemos que transformar en moléculas más simples y directamente transformarlas en pinas de energía. Ustedes saben que en el metabolismo energético que ocurre dentro de una mitocondria, ¿cierto? Bueno, la primera fase de la glicólisis ocurre eh, en el citoplasma, ¿ya? Que glicólisis significa romper glucosa, ¿cierto? Entonces, la primera parte. Luego, cuando ya está lista la glicólisis, tenemos dos opciones, ¿cierto? O pasar a fermentación o pasar a respiración celular, ¿cierto? Con presencia de oxígeno. Mientras que la fermentación es sin oxígeno.
Y distintas formas de fermentación. Aquí tenemos la alcohólica y esta es la fermentación láctica, ¿cierto? Pero como les digo, en el mejor de los casos tenemos oxígeno y vamos a poder ir a el ciclo de Krebs. Esto yo se los estoy solo recordando, ya no les voy a preguntar estas cosas porque esto es biología. Esto ustedes lo vieron en otro lado. De ahí se los preguntaron, yo no se los voy a preguntar. Simplemente se los muestro porque vamos a hablar de energética de ecosistemas. Tenemos que saber de dónde está viniendo esto, ¿cierto? Hacia dónde va a ir, en qué se va a transformar. Entonces, ustedes saben, por ejemplo, también que si hacemos fermentación vamos a producir por moléculas de azúcar 2 ATP con suerte, ¿cierto? Pero si vamos al ciclo de Krebs, pudimos llegar a formar hasta 36 ATP. Imagínense la diferencia metabólica entre tener o no tener disponible oxígeno. Acá tenemos el mismo ciclo de Krebs, esto los va a perseguir siempre, ¿cierto? No le hagan el quite porque va a estar siempre con ustedes, ¿cierto? Lo van a ver de nuevo en fisiología vegetal, en post cosecha, en un montón de cosas, ¿cierto? El ciclo de Krebs es importantísimo a nivel del metabolismo, ¿ya? Entonces, no se compliquen con esto, entiéndanlo, ¿cierto? De qué viene, hacia dónde va, ¿cierto? En este momento ustedes están viendo chino, ¿cierto? Ven un montón de moléculas y cosas raras, pero cuando lo busquen entender con calma, no es tan complejo. Ya aquí les dejo varios también para que lo entiendan. Esto ocurre en la matriz mitocondrial, ¿cierto? La mitocondria también son dos membranas, una externa y una interna plegada. Las crestas mitocondriales se encuentran justamente entre esas partes plegadas y el resto es lo que se llama espacio intermembrana. Ya, la glucólisis ocurre, como les decía, en el citoplasma. Ahí se rompe la molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato que ingresan, ¿cierto?, al ciclo de Krebs. Y luego del ciclo de Krebs van a pasar a la cadena transportadora de electrones, donde vamos a terminar produciendo en total 36 ATP. ¿Mm? En la cadena transportadora de electrones es esto, ¿cierto? Lo único que ocurre es romper, ¿cierto?, todos los NADH y FADH2 para formar gradiente de protones que generan la fuerza suficiente de gradiente de concentración para formar ATP, ¿cierto? Lo que se llama con la ATP sintasa. Así es como se forma ATP. Nosotros primero acumulamos un montón de protones en un lugar y esa concentración, alta concentración de protones, es la que ayuda a que el mecanismo de la ATP sintasa funcione, ¿cierto? Formamos ATP. De esa forma nosotros transformamos el azúcar en... Les voy a dejar dos videos de esto ya, uno de fotosíntesis y uno de respiración, para que se acuerden un poco más del tema. Aquí tenemos de nuevo también entre el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial, donde se acumulan los protones en el espacio intermembrana y luego esos protones, por fuerza de gradiente de concentración, vuelven a pasar, recuerden, de mayor a menor concentración, y esa fuerza es la que se utiliza para ir sintetizando ATP. ¿Ya? ¿De dónde salieron todos esos protones? Salieron del NADH o del FADH2 que produjimos en la fase del ciclo de Krebs. Aquí es más de lo mismo, si no se compliquen. Entonces tenemos primero aminoácidos que se unen y toman energía para formar proteínas, ¿cierto? O enzimas. Tenemos moléculas de glucosa que se unen para formar polisacáridos, ¿cierto? O ácidos grasos que se acumulan para formar lípidos o grasas muy cargadas de energía. Y también el efecto contrario, ¿cierto? Vamos a tomar moléculas complejas para transformarlas en moléculas simples, obteniendo energía en el camino. Y la pila de energía más utilizada, ¿cierto?, por la vida es el ATP, que es el adenosintrifosfato, ¿cierto? Es una adenosina que contiene 3 fosfatos. Pero cuando está en su fase descargada son 2 fosfatos, ya lo que se llama ADP, adenosina difosfato. Porque justamente cuando se libera ese fosfato, ahí es cuando se dispara la cantidad de energía que está en ese enlace, ¿ya? Y luego cuando se captura energía de nuevo, es lo que se llama fosforilar, ¿cierto? Que es volver a pegar otro fosfato al ATP para dejarlo cargado de nuevo. Entonces, descargado ADP, cargado ATP. Y ese es el ATP,
¿Y qué tiene el ATP? El ATP llega a tener hasta 10 a 12 kilocalorías por cada ATP en condiciones intracelulares, pero en condiciones de laboratorio puede generar 7.3 kilocalorías. ¿Ya? Eso es el dato que se encontró en el libro clásico de biología, que es el de Campbell. Entonces ahí es donde nosotros podemos ya hacer una interpretación, ¿cierto?, respecto a lo que es ATP y kilocalorías, ¿cierto? Cuánto ATP puede generar tal cosa, cuántas kilocalorías puede generar tales cosas, ¿ya? Y hasta aquí llegamos entonces con lo que se llama energética celular o básica, pues de ahí vamos a pasar a energética de ecosistemas. Ya recuerden la clase que nos quedamos, la próxima clase, recuerden, es el taller, acumulen los datos, esto les va a servir, sea con o sin nota, ¿cierto? Traigan datos para que podamos hacer el taller. Vamos a terminar de revisar estos aspectos energéticos y vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya?, de energía. Eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Así que toda la parte de energética de ecosistemas y sus ecuaciones las hacemos la próxima clase junto con el taller de energía. Y además vamos a empezar esa clase con el primer control de lectura, ¿ya? Así que para que estén atentos, en el LMS está la planificación clase a clase, ahí aparece lo que se va a tomar, y en el LMS donde dice lecturas, ahí están las 3 lecturas que vamos a tener en el semestre, así que ahí van a tener la primera lectura, que es para la próxima semana. Así que les encargo datos del taller energética y que lean el control de lectura, para el control de lectura 1. Nada más, ya. Lo de la clase, esto lo seguimos viendo la próxima clase junto con el taller. Así que esas serían sus tareas. Voy a cortar la grabación.